Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues veamos la arrastrada que recibe Ciro Gómez Leiva, porque Pigmenio Ibarra prácticamente lo hizo pedazos en su propio programa. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo prácticamente Ciro y Pigmenio Ibarra, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Ciro, ¿cómo estás? García Luna, culpable. García Luna, culpable. Yo digo que se hizo justicia. Incompleta, pero justicia. Incompleta porque, insisto, se callaron muchas cosas. Fue un juicio cuidadosamente administrado, más bien contenido, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que no se rozara a los Estados Unidos, para que no se pusiera en cuestión la fallida y sangrienta estrategia de guerra contra las drogas, para que el honor de la élite gobernante y de Washington no quedara en entredicho, para que las agencias que impulsaron el meteórico ascenso de García Luna no fueran tocadas ni con el pétalo de un testimonio, para que no se cuestionara cómo es posible que este hombre al que condecoraron se colara a la Casa Blanca, para que no se hablara ni una palabra de los cárteles norteamericanos de la droga, para que no se dijera nada, sí, claro, de los 3,000 millones de dólares que reciben los capos mexicanos, pero ni una palabra de cómo se multiplica en las calles de las ciudades de los Estados Unidos y cómo esos millones de dólares norteamericanos. Fue un juicio, digamos, puritano en ese sentido, hipócrita en ese sentido, pero no funcionó. Puritano. Lo has dicho las últimas semanas. Muy puritano en el sentido de, con ese proceder maniqueo. Allá los malos, nosotros mezcla de intereses responsables de ese asunto, y tratando de que toda la García Luna testigo, culpable, Felipe Calderón y Vicente Fox. Porque la responsabilidad que estos dos hombres tienen en el ascenso, consolidación, desarrollo, enriquecimiento de Genaro García Luna es innegable. O bien eran unos idiotas que no sabían, como dice Diego Fernández de Ceballos, o unos ineptos, o peor todavía, cómplices. Pero lo cierto es que es absolutamente insostenible el querer decir, como dice Felipe Calderón en su comunicado, que me parece un documento patético, un auto-homenaje, me parece eso de salir diciendo mi estrategia funcionó, no descansaba en un solo hombre, sin un gramo de autocrítica, de decir, ay carajo, resulta que este hombre, en quien deposité mi confianza, me falló. Fue declarado culpable en Estados Unidos. Fue declarado culpable y es cosa ciertamente grave. Es el juicio a un funcionario del más alto nivel que se celebra en los mexicanos, que se celebra en los Estados Unidos. Y cuestiona el centro de la política de Felipe Calderón. Porque digan lo que digan, a la diestra de Calderón estaba sentado Genaro García Luna. Y era la figura más visible de la estrategia de seguridad. Junto con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina. Pero digamos que era la mano que mecía la cura. Sí, eran los tres. Y era el hombre más cercano a los Estados Unidos, el más condecorado, el más distinguido. Las fotos eran de García Luna. En Estados Unidos. En Estados Unidos, y quien aparece cerca de Calderón siempre, como sombra, como presencia constante, es Felipe Calderón, quien condecoró a Cárdenas Palomino, quien se sentó con Pequeño. Todo el grupo cercano de García Luna que está preso o prófugo
estaban cerca de Felipe Calderón. ¿Como a cuenta de qué viene a recetarnos esa filípica Calderón, que pretende además terminar diciendo ocupémonos de lo importante? Lo importante es esto. Lo importante es que su guerra ensangrentó a este país y desató todos los demonios. Lo importante es que este señor, con Genaro García Luna, introdujeron armas con los Estados Unidos, 2,000 armas de guerra para el narco, y perdieron el control porque era una operación desmecatada, era una locura, era un crimen. Porque esas armas asesinaron incluso agentes de la misma agencia que hizo el operativo. Porque eso configura un delito gravísimo de traición a la patria. ¿Cómo vas a armar a una fuerza? Permitir que se arme a una fuerza de combate. Fue un operativo encubierto de Estados Unidos. Existe también esa narrativa, pero bien. Encubierto prosigue. No, Sí, sabía. sí. Sabía. Bueno. Y Felipe Calderón sabía lo que estaba haciendo. No desviarnos al rápido y furioso. Pero sigue. Pero hablo de uno solo de los muchos eventos. Permitió que se armara una fuerza que está alzada contra el gobierno mexicano. Eso es traición y es un suicidio. Entonces tenemos hoy una situación de que hay que hacer justicia completa y una obligación única como ciudadanos y ciudadanas y como gobierno de México. Uno, para recuperar los bienes sustraídos por García Luna. Hay una demanda por $700 millones y va a venir esa disputa con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde está ese dinero? Pues está diluido. ¿Pero en dónde? 750 a ver, millones de lo dólares. Lo hemos hablado mucho. García Luna tenía una red. Mi pregunta es: ¿en dónde está el dinero? Lo has explicado aquí. En muchas empresas en México, en muchas empresas en los 750 millones de dólares. Ese es el trabajo de Pablo Gómez, desentrañar los space y la ruta del lavado del dinero. A ver si los encuentra. Tenemos a un personaje muy hábil, experto en redes criminales. Pues no tan hábil. Tanto que está en la cárcel y probablemente tenga una sentencia de pues fue muy hábil porque el tipo fue jefe de la AFI, secretario de Seguridad Pública, empresario exitoso, y esto le duró 12, 15 años. Los criminales deben caer antes. No, pero es que dicen, ahora recuperar el dinero, pero ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está diluido en miles de empresas a través de muchos prestanombres. En México, en empresas importantes, está diluido. Está diluido en Barbados, está convertido en bienes y propiedades en los Estados Unidos, distribuidas a través de prestanombres. Y ese es el segundo asunto. ¿Qué pasa? Va a ser bien interesante que encuentren el dinero. Y va a ser muy interesante. Nada más que digan que están buscando. ¿Y sabes quién va a decir dónde está el dinero? García Luna. Él lo puede decir. Bueno. Él puede decir quiénes eran sus aliados. Quiénes en los medios, en la política, en la empresa, eran sus aliados. Porque... ¿En los medios te refieres a qué? ¿A los? En los medios, en quienes se prestaron para sus montajes, en quienes cantaron sus alabanzas. ¿Cuáles montajes? Uno. Siguen hablando de uno de Florence Cassés. Ese montaje era suficiente para que ese personaje fuera desbancado de cualquier posición oficial. Solamente ese montaje, tortura en vivo, ese montaje hubiera valido. Bueno, a ver. No, buen tema. Ahora resulta que puedes pegarle a un detenido. Tenemos tortura en vivo. Bueno, tenemos que ir a pausa. En esta cosa de dos cuestiones. Uno, yo no entiendo por qué no se cesó a García Luna en 2 oportunidades al menos. Primero, después del montaje de Florence Cassés. Eso merecía un cese inmediato y una investigación. Diciembre de 2005. 2, ¿por qué no se cesó a García Luna con Rápido y Furioso? Por lo menos. Ahora, hay muchas versiones que corren sobre las negociaciones de Acosta Chaparro con el crimen organizado. Incluso eso puede haber... Recuérdanos quién es Acosta Chaparro. El general Acosta Chaparro fue responsable de la guerra sucia en Guerrero. Es el hombre que tenía sobre sus espaldas muchos muertos. Un hombre ligado a la Brigada Blanca y que era el brazo ejecutor del ejército. Lo asesinaron. En condiciones nunca aclaradas. Y se habló de que fue enviado precisamente por Calderón, por Muriño también se habla, para negociar con los capos en una operación de negociación. Ahora bien, a mí lo que me parece, insisto, volviendo a García Luna, es que debió haber sido cesado al menos en 2 ocasiones por jefes responsables. No fue cesado, no solamente no fue cesado, fue ascendido.
Porque yo sostengo... Rápido y Furioso ya en todo caso era secretario de Seguridad. Lo debieron haber cesado. Pero no fue ascendido. Lo debieron haber cesado. No fue ascendido. No fue ascendido, ya estaba colocado en el sumo. Y después termina y resulta que Felipe Calderón le sirve de gestor con Peña Nieto. ¿Eso quién lo dice? Lo dice todo el mundo. ¿Quién? Lo dice todo el mundo. Perdón, esas son cosas que están investigadas. En este caso, la gestión de los contratos. ¿Quién es todo el mundo aquí? La gestión de los contratos de Peña Nieto lo recomienda en la administración entrante. Y a mí me parece que todo esto es parte de un esquema de continuidad e impunidad. García Luna se vuelve un factor de la seguridad en este país. Quiero decir, de la violencia en este país, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto. No, era repudiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Que le dio jugosísimos contratos. No sé los contratos. Le dio contratos, pero están documentados. Manuel Mondragón, comisionado nacional de seguridad, lo repudiaba. La Secretaría de Gobernación lo repudiaba. La Secretaría de Defensa lo repudiaba. La Secretaría de Gobernación lo repudiaba y le dio contratos. Eso es Esa es otra cosa. Estoy hablando de seguridad. Le dio Ahora, contratos. eso de que la Secretaría de Gobernación le dio contratos habría que... Eso está en la denuncia de la UIF. Y pues la denuncia de la UIF, que es palabra divina. No, ¿verdad? la denuncia Consumada. de la UIF es una investigación seria que se sostiene con elementos. Ahí está el listado de empresas. Lo comentamos, lo Ahí está todo reseñamos, eso. lo cronicamos. Pero resulta que este personaje tan cuestionado se queda. No se Este queda, cuestionado, se fue del este gobierno, personaje se fue sobre del gobierno, se fue a cuando vivir a terminó Estados Unidos. el gobierno y se fue a vivir a Estados Unidos, tú dices, ni tan bien le fue, No ni le fue tan bien, inteligente. no le fue bien, pues está en la cárcel. Pero el Y tipo, probablemente ahí quede. imagínate nada más que el tipo se va a instalar a los Estados Unidos. Tan seguro se sentía. Y mira, bien no le fue. Bueno, bien no le fue, Bien y no le peor fue. le va a ir. A eso A vamos. todos esos. Tú dices, ¿dónde está el dinero? El que sí sabe es García Luna. Y hoy García Luna tiene una sola moneda. Si es que ese dinero existe, si es que ese dinero es en esas cantidades. Ya ver, Sí. ¿qué pasará en la soledad entre los fiscales de los Estados Unidos y García Luna? Lo veremos. Yo digo que se pongan a temblar quienes están involucrados en la red criminal de García Luna, porque la única moneda de cambio que tiene este personaje es entregar a sus socios. Si es que primero, si es que tiene la información. Segundo, si quiere jugar esa La información la tiene. Y a mí me parece patético ¿Qué información? que el Poder Judicial la en México... información de García Luna no tiene que ser la información que dio a conocer Pablo Gómez. No, hay más. Hay más. O hay, y hemos hablado. o hay mucho menos. O hay mucho menos. Hay mucho también. más de lo que dio a conocer Pablo O hay Gómez. mucho menos, Y lo hemos estado sí. hablando. O hay Ahora, mucho hay menos, otra cosa que sí es necesario señalar. A este hombre se le declara culpable. Hay una denuncia... una denuncia del gobierno mexicano en una corte de Miami por $700 millones. 747 o 49. Dentro de la red criminal de la que se habla de su mujer como partícipe en la red, de su esposa. Y aquí en México le desbloquean las cuentas el mismo día que condenan al marido. ¿Dónde está el Poder Judicial? Ahí está el Poder Judicial. Liberando las cuentas, de Cárdenas Palomino. No tiene que ir acompasado con lo que por lo pronto es una acusación del gobierno mexicano. Pues ahí está el Poder Judicial. Pues por lo menos debería tener cierta cautela y decir, este hombre, primero Cárdenas Palomino es el Poder Judicial. Cárdenas Palomino está siendo procesado. Sí. Le liberó las cuentas. Ahí está el Poder Judicial. La esposa de García Luna está siendo cuestionada y denunciada por el gobierno mexicano y su esposo acaba de ser declarado culpable de todos los cargos. Le liberó las cuentas. Hombre. Ahí está el Poder Judicial. Marco Silva, ¿cómo terminó el día ayer en Nueva York? ¿Hay algo hoy? Antes de que te regreses, buen día, Marco. Buen día, Ciro. Pues lo que queda es lo que ya informaste. El 28 de junio, todos estos cargos, ahora ya muy claros como cargos de culpabilidad, estarán transformándose en años de cárcel. Y por el momento, hasta ese momento, pues a esperar. Después podrá la defensa de García Luna apelar a este cálculo de años y pues bueno, se apela todo lo que se puede apelar. Eso es un dicho entre abogados, así que parecería más bien un acto reflejo más que ya una acción concreta de estrategia. Yo creo que mucho beneplácito en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus agencias, Ciro, porque este esquema de los testigos cooperantes y los testigos protegidos pues le funciona muy bien. Podrá ahora justificar presupuestos millonarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por ejemplo, porque en realidad pues ellos fueron los encargados de llevar esta investigación y ganaron todo, ganaron el caso completito. De lo que comentaban ahora respecto a esta demanda del gobierno mexicano, pues es una demanda civil, no penal, que está en una corte del condado de Miami, no en una corte ni siquiera estatal. Entonces creo que se va a cocinar aparte.
El día de ayer, hacia ya el final de la actividad, justo una de las preguntas que le hacían a César de Castro, la cabeza de la defensa de García Luna, era si habría o se estarían ya inclinando hacia un acuerdo de cooperación con los fiscales de Estados Unidos. César de Castro no contestó, pero la constancia en estos 3 años es que no hay acercamientos con la Fiscalía. Por supuesto, se entiende que las condiciones han cambiado, pero tampoco estoy muy seguro de cuántas rebajas le puede suponer en su sentencia la posibilidad de que se acerque a la Fiscalía. Son cosas que vienen por delante, que se van a resolver en los próximos meses, seguramente las vamos a ir conociendo de a poco. Sobre todo, digamos que el botón que activa estas posibilidades es el botón que se aprieta el 28 de junio a las 11 de la mañana. Cuando ya el juez haya dicho son tantos años de cárcel en total, entonces ahí la defensa tendrá la oportunidad, si es que la quiere utilizar, de ponerse a trabajar en ese sentido, en un acuerdo de cooperación. Es muy temprano para asegurarlo. César de Castro no quiso contestar esa pregunta el día de ayer. Y bueno, lo dicho, ¿qué sigue para el Departamento de Justicia? Pues hay muchas líneas abiertas. Todo lo que escuchamos podrían convertirse en carpetas de investigación. Hubo menciones también a militares, también al secretario de la Defensa en tiempos de Felipe Calderón. Así que un montón de información por analizar todavía. Bueno, gracias, Marco, y repetir lo que dijimos anoche en la televisión. Queda ahí para el registro la crónica de estas 4 semanas, el seguimiento, tu trabajo junto con Gonzalo Figueroa, junto con los ilustradores. Yo creo que esa es la clave. No son ministros en México, son secretarios. El nombre lo indica. Son ejecutores de órdenes presidenciales. Esa es la realidad. Sí. Por tanto, no puedes alegar a ese señor que yo designé, que me obedecía a mí. Yo no sé nada de lo que hacía. No, pues hacía lo que yo le ordenaba. Por tanto, la investigación tiene que ser completa. Bueno, tiene que investigarse a Felipe Calderón y a Vicente Fox, a los 2 jefes que tuvo Genaro García Luna. Y los partidos, sobre todo el PAN, que lo arroparon, que lo cobijaron durante 12 años. ¿El PAN lo cobijó? Lo cobijó. ¿Cómo lo cobijó? Era un instrumento esencial de su posición en el poder. No lo cobijaban. ¿Cómo no? Ciro, por favor. No. Era el personaje. Es arroparlo, es protegerlo, bueno, es respetarlo. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Tiene que hablar. ¿Qué piensa de esto? Una dosis de autocrítica viene bien, te viene bien a ti, le viene bien a los medios. Todo el mundo tendría que decir, con la guerra de Calderón, nos equivocamos. A ver, ¿en qué va? ¿En qué? En el caso concreto. En tu caso. Te viene bien a mí. A ver, ¿puedo hablar? ¿Sí? La guerra del narco de Felipe Calderón, ¿cómo la llaman ustedes? 2006 a 2000. No la llamamos nosotros. A 2000, ¿cómo la llaman es ustedes? La guerra. 2000, de 2006 la a llamó 2012. Felipe Calderón. Primero seamos precisos. Fue Felipe Calderón el que dijo es la guerra. Fue Felipe contra el Calderón. Crimen, no contra el narco. Pero bueno, nos podemos remontar frase por frase, fecha por fecha, sin ningún problema. No tenemos tanto tiempo. Dices, ¿te vendría bien una autocrítica? ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer el daño que Felipe Calderón le hizo a este país. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Y reconocer el daño ahora que sale a la luz, que uno de sus hombres de confianza ha sido considerado culpable. Lo hemos hecho la crónica. Yo creo que no. Hemos hecho la crónica. Yo creo que te falta una dosis de autocrítica más severa. En la que debo decir que... A ver, dame el guión, por favor. La autocrítica se llama autocrítica. Tienes que hacerla tú. Dame el guión. Tienes que hacerla tú. Nosotros lo que Tienes que analizar tu posición frente a la guerra y frente a Genaro García Luna y decir, señoras y señores que me escuchan y me respetan y me han seguido, me equivoqué en esto y esto. Si quieres. Yo considero que es necesario. Que le haría bien a la prensa, que le haría bien al país. En todo caso, tendría que consultarlo con las personas con las que hicimos la crónica, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros, Yo es a lo que me dedico yo. Yo no me siento en un púlpito a hablar y a tirar rollos. Durante una época escribí columnas y ahí están. Lo que hicimos en esos años, en especial de octubre de 2008 hasta el último día del gobierno de Felipe Calderón, fue una crónica puntual. Ahora déjame hablar. Fue una crónica puntual, especialmente en Milenio Televisión, de la violencia que se vivió en esos años. Eso fue lo que hicimos, una crónica. Seguramente, algunas de esas crónicas cometimos errores en la cobertura, manejamos información apresurada, hicimos valoraciones indebidas. Tendríamos que revisar punto por punto. Y como yo no me siento a pontificar, yo soy el conductor, como lo has visto, de un programa. Y el trabajo que hacemos hoy es el trabajo de Manuel, de Sofía, de Padgett, de Marco y de Miriam.
Yo recuerdo y tendría que preguntarle y sentarme a platicar con Manuel Peregrino, revisar la cobertura, la crónica que hicimos, porque repito, eso nos dedicamos. Tendría que hablar con los reporteros de aquel entonces, que eran Manuel, Juan Pablo Becerra Costa, Raimundo Pérez Arellano, Víctor Hugo Michel, ¿quién más? Diego Osorno, inolvidable la crónica aquella del señor, ¿te acuerdas que sacó su escopeta? Esa la hicimos nosotros, ¿eh? Esa la hicimos nosotros. Yo lo único con Joaquín Fuentes, porque yo trabajo con un equipo. Es muy fácil decir, y esos periodistas famosos, pero, ¿tú has visto cómo trabajamos Ciro, aquí? no eres un voy conductor, a platicar con ellos, no eres lo voy a comentar con ellos. Y sí, vete en el espejo, no eres un conductor hierático, totalmente claro neutral. Claro que no. Apostrofas con los acentos, claro, con el rostro, editorializas con tus comentarios. Entonces, pues si no, ¿qué haría? Diría, Genaro García Luna fue condenado en una corte. Entonces no es exclusivamente la crónica, es el comentario sobre la realidad del país. Con un enorme respeto a la crónica que presento. Y dentro de ese enorme respeto hay excesos también, que ya es a lo que me refiero, que sería saludable y importante. Ojalá me ayudaras a detectarlos. Seguramente los hubo, eso seguramente los hubo. Nosotros trabajamos, hacemos 2 programas al día, es decir, nuestro margen de error es altísimo. Cuando sabemos que nos equivocamos, somos los primeros en decir, ayer informamos esto y era impreciso. Nunca hemos tenido problema con eso, ni lo tuvimos en su momento. Y recordar un dato. Fuimos nosotros los que todos los días en televisión llevamos un recuento que enfurecía a Genaro García Luna y que enfurecía a Felipe Calderón. El recuento de los muertos. Sin embargo, y hasta el día de hoy, dices, no hay tal fraude electoral. No hay fraude electoral, bueno, no lo hubo. Revísalo, porque resulta que el sexenio de Felipe Calderón es en general un fraude. Todo. ¿Como este? No tanto como este. Perdóname, no tanto como este. Perdóname, 54% de los electores votaron no López tanto Obrador. Como este. Y si hay un desastre, de sexenio, es este. Claro. Y tú eres un cronista, íntegro. Eres un cronista íntegro que no hace comentarios. Por Dios, no te presentes así. Yo no hago autoelogio. Yo lo que estoy diciendo, por supuesto que editorializo. Acabas de editorializar diciendo. Pon el gráfico, por favor. Pon el gráfico. Sin reconocer las tendencias. ¿Cuánto creció el crimen? ¿Cuánto creció el crimen con Calderón? Y no digan que este gobierno no ha sido un desastre. No lo digan. Sí, ahí está en pantalla. Primeros 50 meses, cifras oficiales dadas a conocer ayer en Palacio Nacional. 143,000 mexicanos asesinados. Y siguen echando culpas. Venga. Fíjate nada más qué argumento tan infantil el tuyo. Infantil el tuyo. Decir, siguen echando culpas. Siguen echando culpas en vez de responsabilizarse. Son 143. Perdóname, primero, ¿de quién son las cifras oficiales? ¿Dónde se dieron a conocer? En la mañanera. Sí. Entonces, como se daban a conocer, no se echan culpas. La violencia tiene causas. Sí. Quien desató el infierno en este país tiene nombre y apellido. Es Felipe Calderón. Y esa dinámica de violencia demencial no se detiene por decreto. Díganle a las personas secuestradas, extorsionadas, asesinadas, que se desató un infierno y no se puede hacer gran cosa. Perdóname, ¿cómo no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. ¿Qué quieres? El gráfico, 50 meses de Pigmenio, no lo sé. ¿Quieres más guerra? Yo no estoy en el gobierno, yo no hago políticas públicas. Pongan por favor 143,000 asesinatos. Que pongan la comparación, el crecimiento de la violencia en México. Ahí está. Pongan cuánto creció con Felipe Calderón. Porcentualmente mucho menos que... Porcentualmente no. Porcentualmente creció 190%. Un muerto es una persona que perdió la vida, no un porcentaje a conveniencia política. No, aquí no hay conveniencia política. Conveniencia política es la tuya. Hablas de una cifra y desconoces las tendencias. Yo no me dedico a diferencia tuya, yo no me dedico a la política. ¿A diferencia mía de en qué sentido? Yo comento, yo tomo partido. Yo no me pretendo cronista impoluto sin partido. Yo tampoco. Tú también tienes cronista impoluto, no sin partido. Tú te presentas como cronista impoluto. ¿Ante quién me presento? Lo acabas de decir. Yo aquí lo que hago es crónica para acto seguido decir desastre este sexenio. Vuelvan a poner, por favor, vuelvan a poner el gráfico. Pongan la gráfica. Les pido, por favor, yo no soy el conductor. A ver, sí, y no produces. Tú produces en otro lugar, espérame. 143,000. Claro. 143,000. 100 personas asesinadas en 50 meses. ¿Y la tendencia?
143,100. Y la tendencia. Y el crecimiento de los cárteles de la droga en el periodo de Felipe. ¿Para qué llegaron al poder? Pues ¿Para no, qué llegaron al poder? No. ¿Para qué llegaron Fíjate al poder? nada Para más. repartir, Tú que haces crónica, sí, ya te fuiste. ¿Para qué llegaron al poder? En este momento estoy polemizando contigo en el tema de la seguridad. Y sí, estás polemizando parcialmente porque te insisto, pongan. Es que no lo tenemos producido. Bueno, pues no lo tienen. Búsquenlo, está en la mañanera, lo sacaron ayer en la mañanera. Pónganlo, búsquenlo y pónganlo. Y sobre eso discutimos. Bueno. ¿Cómo creció la violencia con Felipe Calderón? Pásate para acá y produce de una vez. No, yo no me paso para allá. Ese es tu lugar y lo haces valer. Yo estoy aquí nada más y pido un favor. Pongan un elemento para que podamos discutir. A ver si encontramos ese elemento. Búsquenlo y si lo encontramos en los 3 minutos que nos quedan, lo ponemos. Vaya. Y si no, sí, así lo hacemos. Así son estos programas, ¿eh? Está bien. Y si no nos da tiempo, compromiso, que no promesa, compromiso de que el próximo miércoles empezamos con eso sin ningún problema. Hagamos con eso, pero no me digas. Nosotros no le tenemos temor fíjate, a la información, de la autocrítica que acabo de hablar, es un ejemplo de lo que acaba de suceder. Sí. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón y dices, no, sexenio fallido este. ¿Para qué llegaron al poder? ¿Sabes por qué llegó López Obrador al poder? Sí. Porque el 53% de los votantes lo decidieron en una elección limpia, democrática y auténtica, como lo marca la Constitución. Nada más por eso. Bueno, y Calderón le ganó a López Obrador por ¿cuánto le ganó? En una elección que no fue limpia, que no fue democrática, que no fue auténtica. Quien perdió no aceptó su derrota. No. Bueno, se nos acaba el tiempo y busquen, por favor. Pregúntenle a Epigmenio para que no nos vayamos a equivocar, porque si nos equivocamos van a decir que manipulamos. ¿Quiénes van a decir? Digo yo. Estoy hablando vas a decir tú y gente que, en fin, gente. Pero lo estoy diciendo yo. Yo no soy legión. ¿Es esa? A ver, acérquensela, no vayamos a poner una que no es. Pásale, Sofía. Sí, es esa. Esa es. Bueno, el próximo miércoles ya la encontramos. Ahí está, mírala. Nos tomó 3 minutos dar con ella. Como ya nos tenemos que ir, el próximo miércoles, ¿sí te parece? Claro. Empecemos con esto. Sale. ¿Ya? Ok, bueno, nos vemos aquí el miércoles. Gracias, Epigmenio. Hasta luego. Son las 8:55. Vamos a. Bueno, pues ahí está claramente tremendo agarrón que se dio Epigmenio Ibarra con el mismísimo Ciro Gómez Leiva, donde pues prácticamente no acepta Ciro Gómez Leiva y pues se va. Y es que antes había tantos y ahorita hay tantos muertos. Pues sí, con la de Calderón se disparató, de Calderón fue más y cuando entró AMLO y la de Peña Nieto pues prácticamente no hay mucha variedad, pero cuando entró la de Borolas a la de Peña prácticamente se disparó por completo y pues los ayudó a crecer. Ahí están los testimonios que gracias a Genaro García Luna, gracias a Borolas y a Vicente Fox, los carteles crecieron y pues prácticamente gracias a eso crecieron a más no poder, pero pues gánenle al PRI prácticamente. Ahí está, tremenda arrastrada le dio el mismísimo Ciro Epigmenio Ibarra al Ciro Gómez Leiva. Ahora vamos a ver qué opina la gente al respecto, a quién le da por completo la razón de quién ganó el debate, si Ciro o Epigmenio Ibarra. Veamos, es prácticamente un contundente 90% con 18 votos a favor en la encuesta del momento en Facebook de Epigmenio Ibarra y solamente el 10% con 2 votos de Ciro Gómez Leiva. Pues ahí está claramente cómo fue este contundente votos. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Ana Xochitl, Ciro, Porrita Agachona, Isabel Oeje, saludos. Francisco Javier Vargas dice, a ver, déjame hablar. Ciro interrumpe a Epigmenio, un tipo lamezuelas, vendepatrias a los extranjeros. Completamente de acuerdo. Eugenia García, mentira, Ciro, nunca desmientes tus mentiras, eres un patético. José Luis Gutiérrez, eres una mierda, Ciro. Joel Reina, eres un maldito derechango vividor que se beneficia del régimen corrupto. Rodolfo López, señor, el primero no tiene necesidad de aguantar esa mierda de idiota de chayotero, no tiene la vergüenza, deje de hablar. El Ciro, Ana Xochitl, en tu bolsillo, Ciro, está aparte del dinero, completamente de acuerdo. Isabel Oeje, saludos. José Ángel Nacabendi Díaz, bravo por don Epigmenio. Ana Xochitl, no tengas miedo, Ciro, ni le dejas hablar, sin vergüenza. Y Adrián Cortés, saludos.
por defender tanto Ciro Gómez Leiva, la corrupción está adentro también, me imagino que sí. Y José Ángel Nacabe Díaz, Ciro Gómez Leiva es un chayotero vendido, completamente de acuerdo. Pues ahí está sus opiniones al respecto. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, un like tanto como los videos de Facebook como de YouTube, comentarios y comentarios para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.